Vea usted, por favor, esta imagen, la imagen de la derrota. Es una fotografía de varias fotografías que publica el periódico La Jornada el día de hoy. Al mismo tiempo, Álvaro, en un mismo día, en las mismas horas, se da exactamente esto. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Quién es ese hombre que está ahí? ¿Qué está haciendo ahí, Álvaro? El día de ayer nos referimos a él de manera específica y ya nos habíamos referido antier de manera muy específica a su hijo. El personaje que usted ve en la primera plana de La Jornada en una fotografía de Gustavo Castillo es Claudio X González Laporte, el padre de Claudio X González Guajardo, el jefe de la oposición. Y Claudio X González Laporte, un personaje que ha sido muy relevante desde particularmente 1982, cuando se instauró en México y se consolidó el modelo neoliberal que tronó, que se hizo pedazos como PRIAN en el 2018. Es una imagen de la derrota, hasta de la humillación, Alejandro. Claudio X González fue también poderosísimo al lado de Carlos Salinas de Gortari, justamente el padre del neoliberalismo en México. Aunque comenzó con Miguel de la Madrid, el modelo neoliberal se consolidó con Carlos Salinas y también naturalmente con Ernesto Zedillo, y continuó con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. De manera que esta fotografía de Luis Castillo, dije Gustavo es colega periodista también de La Jornada, estas fotografías de Luis Castillo muestran a Claudio X González Laporte esperando ser recibido por Claudia Sheinbaum. Ayer, mientras ella se reunía con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, aguardó Claudio X González Laporte a ser recibido por Claudia Sheinbaum hasta que Juan Ramón de la Fuente, el flamante canciller del siguiente gobierno, le dijo no. Y esta imagen que publica hoy, esta extraordinaria fotografía que publica hoy el diario La Jornada, es el emblema de la derrota, no solamente de este individuo en lo personal y de su hijo, es la derrota también de Carlos Salinas de Gortari y es la derrota, diría también, de esa unidad del poder político y poder económico que también fue característico de la era neoliberal en nuestro país, Alejandro. Mira, a ver si estoy compartiendo una foto, Luis, a ver si la podemos meter, esa imagen en particular. Esa es la última de la secuencia. Voy a pasar la secuencia de Luis Castillo, de estas imágenes de La Jornada, extraordinarias para la historia. Es la imagen de un hombre derrotado que ha estado dando vueltas en espera de que lo reciban, lo reciba la presidenta electa. Un hombre que ha asesorado a presidentes, que ha encabezado al menos las dos cúpulas empresariales más importantes de México, y del México del neoliberalismo, además. El Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, que en su momento se llamó Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y ahora se llama nada más Consejo Mexicano de Negocios. Este hombre está esperando que lo reciba la presidenta de México. No recibe a Claudio X González, como seguramente será el primer la primer presidente que le dice no a un encuentro con él. Y la siguiente imagen que ustedes ven es ya
este hombre seguramente de salida. Este es el hombre que está esperando a que llegue la presidenta electa y este es el hombre que está con un apunte en la mano haciendo verbalizando quizá lo que le va a decir a Claudia Sheinbaum, que ha llegado por la izquierda a la presidencia de México y que representa para él en lo personal y para todo ese proyecto significa una profunda derrota. Es básicamente el fin. Yo no sé qué edad tenga Claudio X González. A ver, ahora le voy a decir a usted cuántos años tiene. Tiene 90 años. Quizá cuando sean las próximas elecciones sea un hombre de 96 años. Ahora la gente vive más. Yo encuentro difícil pues que él tenga la fuerza la fortaleza, ojalá la tenga siempre y siempre se le desea el bien a todos, tenga la fortaleza para llegar a la siguiente elección presidencial. Lo dudo mucho, pero esa es la foto con la que me regreso. Estas imágenes son las fotos con las que se despide Claudio X González a una era de poder, de mucho poder, que él protagonizó, de codearse con presidentes, y una era que concluye también con la derrota de su propio hijo, quien unió al PRI, PAN y al PRD en la elección pasada, y lo llevó a un profundo fracaso. Sí, efectivamente. Quiero felicitar también públicamente a Luis Castillo. Sí. Es un fotoreportero que, como quienes escribimos y armamos notas informativas o reportajes, hay que estar en el lugar para obtener la información precisa. En este caso, el fotógrafo Luis Castillo estuvo en el sitio con el personaje y logró estas fotografías históricas. Luis Castillo apenas, por cierto, recibió el Premio Nacional de Periodismo 2022. Y bueno, estas imágenes son emblemáticas del fin de una época, del fin de una manera de hacer política, así es, de una manera también de concebir el poder en México. Claudio X González, mano derecha de Carlos Salinas de Gortari, acostumbrado a mangonear a los presidentes de la República. Le tronó los dedos, a Salinas no, porque era su asesor personal. Con Zedillo tuvo el acercamiento, pero a Fox le dijo que tenía que desaforar a López Obrador, tenía que quitarlo del camino. Ya no les cumplió con la reforma fiscal que ellos querían, que era imponer medicinas y alimentos, el IVA, y entonces le dijo adiós a Andrés Manuel López Obrador y se tramó el desafuero y después el fraude. ¿Y cómo trajo Claudio X González a Felipe Calderón? Tronándole los dedos. ¿Cómo trajo Claudio X González a Enrique Peña Nieto? Tronándole los dedos, hasta que también Peña dijo, ya. ¿Sabes cuál fue el último orden que le dio Claudio X González a Enrique Peña Nieto, Alejandro? Y luego vino el choque. Que le dieran la medalla Belisario Domínguez a Alberto Balleres González, el fundador del ITAM y el dueño del Palacio de Hierro, de GNP y de las mineras Peñoles y de tantos tantos millones de hectáreas que le dio Fox y Calderón a este personaje. Lo que le armó enseguida es Mexicanos contra la Corrupción. Efectivamente. Con el hijo armó Mexicanos contra la Corrupción. Y bolas. ¿Para qué? Pues para presionar, porque es un grupo de presión. Tal cual. Que le encanta, también con super salarios y demás, ¿no? Ese es el grupo que se armaron. El dinero le sobra. Dinero le sobra. O le sobraba, Alejandro, porque se ha ido derrumbando también los donativos. Sí, pero ellos tienen
Están Les sobra, podridos en Álvaro. dinero. Están podridos en dinero. Tienen tanto pero dinero. quieren más y más No, y siempre más van y a más. querer más. Pues son momentos los que estamos viviendo históricos. Lo que acabamos de ver hace un momento son, sí, el fin de una era y el principio de otra era. Llama mucho la atención que al tiempo de que salen nuevos equipos, de que el equipo de hecho saliente, seguramente va a repetir Gabriel Llorio en la subsecretaría de Hacienda, ese equipo que está ahí se reúne hoy en Washington con congresistas, especialistas en temas financieros, al mismo tiempo que Claudia Sheinbaum presenta un equipo que además genera certeza. Inmediatamente viene una corrección en el mercado, se corrige la bolsa, se corrige el tipo de cambio, o sea, bueno, ahí están los mensajes. Como dice el lugar común, Alejandro, son las dos caras de la moneda. Es correcto, así es. Uno, la victoria de Claudia Sheinbaum y del movimiento. Hoy abrimos con ese gran contraste de las últimas 24 horas. Ayer le hablábamos a ustedes sin saber lo que estaba sucediendo en el Consejo Coordinador Empresarial. No se habían dado a conocer esas fotos. Las fotografías en específico. Y en particular las fotografías. No se sabía que Claudia Sheinbaum le había dicho que no a reunirse con Claudio X González. Y así abrimos el día de hoy este espacio, porque sí era muy contrastante. Esta fotografía, que es brutal, a mí me parece todavía, Álvaro, más dramática de esta serie. Todas son muy buenas las fotografías que publica hoy en su página web La Jornada. La primera plana de en su edición impresa. En la edición web publica varias fotos, esta secuencia que está usted viendo, y en la portada publica una que es esta. Y es un recorte que a mí no me gusta. Mira, regrésate un poquito, Luis. Una más. Esta es la que publica La Jornada editada. A mí me gusta mucho cómo se ve en todo su tamaño, Álvaro. En su soledad. En toda su soledad. Se ve tremenda. Ahora sí vete a la siguiente, Luis. Esta imagen que viene. Esa es fotografía. Es el fin de una era, Álvaro. ¿Cómo no? Es una fotografía bárbara. ¿No puedes darle un poquito toda la dimensión de la foto para que se vea el recorte que hizo el mismo fotógrafo? Luis Castillo, porque ahí, más bien, no tanto, ándale, esa. Quizá un poco más chiquita, Luis, para que se vea en los tamaños normales de la fotografía, digamos. A ver si... No, más bien la estás haciendo más grande. A ver, voy a tratar de meterme a hacer yo un recorte por acá, pero sí va a ser importante. Ahora verás. Porque la edición que hace el mismo Luis Castillo de su propia foto, déjame ver si la podemos presumir ahí, porque son fotos para la historia, Álvaro. Por eso regreso, hay muchos que no la habrán visto. Esta primera fotografía, por ejemplo, ahí este es el recorte del fotógrafo. Sí. Este es el recorte del fotógrafo. De Luis Castillo. Luego viene esta que es tremenda. Esta es brutal también, porque no solamente, la impresión es, y el significado desde mi punto de vista es, no solamente la soledad, es la soledad de la derrota. Claro. Es la soledad de la humillación, diría yo, porque es un hombre completamente abatido, completamente solo, completamente abandonado, completamente vencido, y después de todo el poder que llegó a tener, porque rico va a seguir siendo, es la fortuna número 42 de México. No está entre los grandotes, Alberto Valleres, Azcárraga Gallén, y por supuesto Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim. Ahora, pero es un personaje del poder económico y del poder político. Mira esta fotografía, Álvaro.
A esa. Ya. Es tremenda. Y creo que mi favorita de esta serie es esa. Es el fin. Es el Vencido. Derrotado. La derrota. Si quieres encontrar el rostro de la derrota de una era, porque representa, él es el rostro de la clase empresarial del neoliberalismo. Sí. De las élites empresariales que además apostaron millones de dólares en contra de la izquierda, en contra de Manuel López Obrador. Millones de dólares. Por eso le decíamos ayer cómo Claudio X González, que ha sido, Alejandro, el personaje que más veces ha sido electo presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Fíjate, fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios en 1983 con Miguel de la Madrid. Luego volvió a ser presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los más ricos de México, en 1996 con Ernesto Zedillo. Por tercera vez fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios en 2007 con Felipe Calderón. Y volvió a ser otra vez, mira, aquí está Ricardo Anaya, Peña Nieto, Luis Videgaray. Volvió a ser justamente presidente del Consejo Mexicano de Negocios hasta 2015 con Enrique Peña Nieto. Esto es, en 2000, fue en la Cámara de Diputados, cuando Ricardo Anaya era presidente de la Cámara de Diputados y se aprobó la reforma energética. Y Luis Videgaray era secretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto. La primera reforma del Pacto por México que se aprueba es la reforma educativa, la impulsada por el hijo de este señor. Así es. El hijo de Claudio X González Laporte, me refiero a Claudio X González Guajardo, la aprobó el Congreso con el PRIAN. El propio Claudio X González Guajardo lo contó en un video que nosotros revelamos aquí, cuando llamó pinches delincuentes a los maestros. Usted lo recordará. Bueno, este señor, Claudio X González Laporte, además de haber sido 4 veces presidente del Consejo Mexicano de Negocios, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es el otro organismo, el organismo cúpula del sector privado, que agrupa a la Coparmex, al Consejo Mexicano de Negocios, a la Concanaco, a la Concamín, a la Canacintra. Y presidió el Consejo Coordinador Empresarial de 1985 a 1987, ya al final de Miguel de la Madrid y previo a la elección de Carlos Salinas. Y luego fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial del 2000 al 2002 con Vicente Fox, a quien le tronaba los dedos. Y luego fue, esas 2 veces fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ningún otro dirigente, Alejandro, ha tenido tantas veces. Ha tenido tantas representación. Ahora, ve tú la diferencia. Esa es la foto de anoche, cuando la presidenta de México, electa de México, le dijo no. Y este es el personaje en la plenitud del pinche poder, como diría aquel ex gobernador veracruzano Fidel Herrera. Ahí está. En la plenitud del pinche poder. Ahí está. Además, con Anaya, es muy importante esa fotografía. De esa a esta, pues es... El contraste. Es el fin de una era, Álvaro. El fin, literalmente, de una era. De la era neoliberal, de la era caracterizada
por la concentración del poder político y económico, la era de la corrupción, Sí. de la alta corrupción Del reparto de la riqueza de nacional. todos Así es. en un puñado de vivales. Ese es lo que representa ese personaje y eso es lo que representan estas imágenes. Pero bueno, no pensamos que viviríamos muchos de nosotros. Yo escuchaba al presidente López Obrador ayer, antier, referirse a los que de una cierta generación decían pues que habíamos fallado. Yo escribí eso varias veces. Yo dije que me sentía muy frustrado después del fraude del 2006. Yo escribí varias veces, dije, es una vergüenza que nuestra generación no haya sabido ni siquiera contener un fraude electoral. Es una vergüenza que, después dije, es una vergüenza, me provoca una profunda vergüenza que vaya a llegar alguien como Enrique Peña Nieto al poder. Y llegó. Me provoca, y cuando llegó lo volví a escribir. Me parece que es una derrota de mi generación el haber permitido que un personaje como Felipe Calderón y como Enrique Peña Nieto, y no se diga como el ignorante ese de Vicente Fox, un personaje tan menor, hayan sido presidentes de este país, esos personajes. Y yo dije, lo considero una derrota de mi generación. A ver si viene una nueva generación que revierta todo el daño que se ha hecho. Bueno, no pensé yo que me iba a tocar ver esa fotografía, la que hemos visto el día de hoy, de un Claudio X González en su soledad, en plena soledad total, en la derrota. Su hijo condujo a 3 partidos políticos a la mayor derrota electoral de la historia individual de esos partidos, pero también en su conjunto. Y sobre este tema, sobre Claudio X González, nuestro compañero Obed Rosas preparó este reportaje para usted. Claudio X González Laporte fue asesor personal del presidente durante décadas. Se acomodó en la cúspide de la élite empresarial al menos desde 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado, el primer mandatario mexicano que se abrazó del neoliberalismo por voluntad propia. Fue de un sindicato patronal a otro, pero siempre, aun si la representación formal, estuvo cerca de los jefes de Estado y de uno en particular, Carlos Salinas de Gortari. Ayer, sin embargo, se quedó esperando a que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo recibiera en privado después de la reunión que ella sostuvo con líderes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. González Laporte ha encabezado ambos organismos, pero aquellos eran otros tiempos. Era antes de que le declarara la guerra a Andrés Manuel López Obrador y arrastrara a su hijo a esa batalla de largo aliento que este verano tuvo un capítulo poderoso cuando 3 partidos políticos, el PRI, PAN y PRD, que perdió el registro, abanderaron a una candidata elegida por las cúpulas, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien fue derrotada por una diferencia de 20 millones de votos. En declaraciones a la prensa, González Laporte dijo en el marco de ese acto que Claudia Sheinbaum tiene una gran oportunidad para ser una muy buena presidenta, y todos tenemos que contribuir para ello. Fue en ese mismo acto que Claudio X González Laporte pidió ser recibido por la virtual mandataria electa. El diario La Jornada consigna cómo el consejero patrimonial de Kimberly Clark se dirigió a una sala contigua donde pidió audiencia con Claudia Sheinbaum. Según la misma versión, después de un tiempo, Juan Ramón de la Fuente, coordinador de la transición, le informó que no sería posible. Claudio X González Laporte fue el articulador de la oposición del sector privado al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la elección de 2006 y apoyó a Felipe Calderón en ese proceso, de quien además recibió contratos millonarios.
mientras que su hijo, Claudio X González Guajardo, es el actual artífice de la Marea Rosa y el bloque opositor, y uno de los que alimentó la campaña sucia contra la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. López Obrador ha señalado que Claudio X González Laporte siempre ha sido cercano de personajes políticos de lo que él llama el viejo régimen, principalmente Carlos Salinas de Gortari, de quien fue su asesor económico durante su sexenio 1988-1994. Además, expuso que por conveniencia financió campañas de desprestigio en su contra para que no fuera presidente de México en 2006, cuando compitió contra Felipe Calderón Hinojosa. El presidente dio a conocer apenas el pasado 7 de febrero, en el fraude electoral de 2006, llegó a decir que si no nos detenían, no se descartaba que pasara algo como lo que sucedió en Chile en 1973, es decir, no descartaban un golpe de Estado, lo que hizo Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende. Es que hay una cantidad De memes. bárbara de memes muy divertidos. Sí, por ahí he visto varios de los de Claudio X, muy divertidos. A ver, pásale ese, señor Delgado. A ver si se... Ah, ya le pasé este meme. Ay, bueno. Ahora dile al papá de Claudio X, de Cludio. De Cludio. Bueno, es que es meme, pero digo, tienen que traer. Y ahora dile al papá de Cludio que te esperen al Moloy. Hoy, por cierto, el presidente López Obrador alude al diablillo ese, porque hay un meme también en el que el diablillo le dice al presidente López Obrador: ahora dile que Claudia te va a mandar como su representante a las mañaneras. Ah, sí, también. También Sí. la gente se divierte de esa manera. Pues sí. Pues sí. Bueno. Ay, caray. le ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor Delgado? Pues Estaba, que- como dicen, estaba regañona. Parece que si me hubiera tomado un jalón de greñas, ¿verdad? Un mezcalón. Estaba regañona el mezcalito. Hoy se pronostican heladas, Alejandro. No, señor. Falta... heladas que... Ay, no. A ver, déjame. Ya porque también son tremendo. Ve a ver, Luis. A ver, meme. No, hay unos crueles, Sí, hay unos realmente. muy crueles. Y otros peladones. Sí, otros muy gachos. Pero está chido. A ver. Mira los dedillos, mira los dedillos. ¿Me perdonas? Ahora, este es un meme. ¿Pero a qué iba Claudio X González? ¿Para qué quería ver Claudio X González a Claudia Sheinbaum? Pues a qué, Álvaro. Pues para Acomodarse. ponerse a sus órdenes y Claro. decir, no, vamos hacia adelante. ¿Quieren hacer política? ¡Órale! ¡Órale! Lo está haciendo, lo han hecho por décadas. Formen un nuevo partido político. Pues sí, Formen un partido. les gusta tanto la política. El partido político rosa, rosado, rosita. Lo que quieran. Lo que claro. quieran. O el partido de los Claudios. Órale. Pero ya que Ya de dejen- manera transparente, de manera abierta, con recursos fiscalizables, Dejen no de con estar dinero envenenando sucio al país, y, carajo. y envenenando al país. Esa polarización de la que tanto se ha quejado, la inventaron ellos. Sí, claro. Uno de los inventores, uno de los fabricantes de la polarización de la que tanto les gusta hablar, es este señor, Claudio X González Laporte, Así y su es. hijo, ese que apenas el sábado reconoció, y aquí se lo informamos
el martes que pues no vamos a ser Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Décadas, 2 décadas, un cuarto de siglo con ese embuste, pero ahí están los resultados de eso. Sí, metiendo y sacando dinero a partir de Pues esa sí. idea, pidiéndole dinero al empresariado para difundir que vamos a hacer Venezuela y viviendo, porque además Claudio X González, hijo, no le va mal, Álvaro, con todo lo que lleva. Pues, ¿cuánto ganaba nada más en Mexicanos contra la Corrupción? $500,000 se metía. Sí, claro. Sin bronca. O sea, ¿de dónde salía ese dinero? Ningún periodista gana. Bueno, no, sí, algunos, un puñado por ahí gana eso. Pero Claudio X González Guajardo, por ejemplo, que no trabaja, no estudia, no Nada. solamente anda, pues es multimillonario, es un junior literalmente. Sí. Esos que pues no les importa, no trabajan porque tienen una cantidad inmensa de dinero, ¿no? Por eso no saben la vida de las personas. Sí, Andan claro. allá arriba. Ya, No salen de las lomas, Polanco, Bosques de las Lomas, como muchos que se sorprenden porque en la casilla donde votaron ganó Xóchitl Gálvez. Pues sí, pues en Yo. Lomas de Chapultepec.